Hola chicas y chicos, les habla Silvia del Expreso Español y en esta clase en video vamos a aprender a usar qué son y cómo van ubicados en las frases los pronombres de complemento directo lo, la, los y las. Vamos a la clase de hoy. Cuando yo tengo una frase y quiero identificar el complemento directo de la frase, yo me hago la pregunta, ¿qué abrí? Yo abrí la ventana. La ventana es mi complemento directo. ¿Por qué es un complemento directo del verbo? Porque el verbo precisa de esta estructura, la ventana, para que la frase tenga sentido. Si yo digo yo abrí, todo el mundo va a preguntarme ¿qué abriste? ¿Sí? Preciso especificar lo que abrí. Complemento directo, ya sé entonces que es un complemento directo en la frase. ¿Qué hice? Sustituí la ventana por un pronombre de complemento directo, que en este caso es la. ¿Por qué? La. Porque los pronombres de complemento directo tienen que concordar en género, femenino, masculino, y en número, singular o plural, con el sustantivo al que se refieren. Entonces, la ventana, sustantivo femenino, singular, va a ser sustituido por el pronombre de complemento directo, la. Si fuera que aquí abrí el armario masculino singular, voy a sustituirlo por el pronombre de complemento directo, lo. ¿Sí? Ahora ya identifiqué entonces que me sirven los pronombres de complemento directo para referirme a nombres que fueron ya mencionados antes. Esos nombres pueden ser de objeto, de animales, de personas. Ahora, ¿en qué posición, o sea, dónde voy a colocar estos pronombres en la frase? Al reescribir la frase yo abrí la ventana, yo coloqué yo la abrí. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que cuando yo tengo una frase con el verbo conjugado en cualquier tiempo verbal, puede ser un pasado, puede ser un futuro, puede ser un presente. Aquí, por ejemplo, abrí está en pretérito perfecto simple, ¿sí? Es un pasado del modo indicativo. ¿Qué debo hacer al reescribir la frase? Colocar el pronombre antes del verbo conjugado. Yo la abrí. Si fuera un tiempo verbal del modo subjuntivo, exactamente igual. Antes del verbo conjugado voy a colocar el pronombre. En esta segunda situación yo tengo una frase en modo imperativo, pero imperativo negativo. No cierres la puerta. Es un imperativo negativo, que es el imperativo, el modo verbal para expresar órdenes, orientaciones, instrucciones. No cierres la puerta. Aquí el complemento directo es la puerta, que es lo que no tienes que cerrar, la puerta. Y aquí yo voy a sustituir la puerta, femenino singular, por la. No la cierres. Coloco el pronombre de complemento directo antes del verbo conjugado. Estas son las situaciones en las cuales el pronombre va antes del verbo cuando está conjugado en cualquier tiempo verbal del subjuntivo y del indicativo y cuando está la frase en imperativo negativo. Ahora vamos a ver la tercera opción que yo tengo aquí. Voy a comprar unos melones. En este caso, que voy a comprar unos melones es mi complemento directo del verbo. ¿Y cómo puedo sustituir a los melones para no tener que volver a repetir? Yo puedo sustituirlo por el pronombre de complemento directo, los, porque melones es masculino plural. Como yo aquí tengo una perífrasis verbal, yo tengo más de una opción para la colocación pronominal. Voy a escoger una u otra. Lo primero que tengo que saber es que cuando hay un verbo en infinitivo, yo puedo colocar el pronombre de complemento directo detrás del infinitivo formando una sola palabra. Entonces, aquí la frase, si la vuelvo a reescribir, va a ser voy a comprarlos. Pero, como ya dije, tengo una segunda opción. Porque en esta perífrasis verbal, si no sabes lo que es perífrasis verbal, es una
es una estructura con más de un verbo, con dos verbos o más, en este caso hay dos verbos, yo tengo el verbo ir conjugado en presente de indicativo, primera persona, yo voy. Yo podría colocar entonces, como hice aquí, antes del verbo conjugado, los voy a comprar. ¿Sí? Entonces aquí tengo esas dos opciones. ¿Cuál es la otra situación? Que tengamos una frase con un verbo en gerundio. Por ejemplo, aquí comprando. ¿Se acuerdan el gerundio? Terminación ando, yendo, comprando. Estoy comprando las manzanas. Complemento directo del verbo, las manzanas. ¿Sí? Ya sé que las manzanas, femenino, plural, voy a sustituirlas por las. Y aquí, cuando yo tengo un verbo en gerundio, voy a tener que colocar el pronombre detrás del gerundio formando una sola palabra. Va a quedar estoy comprándolas. Pero vean que este tiempo es un tiempo compuesto por un verbo auxiliar y un verbo principal. Y el verbo auxiliar está conjugado. Es el verbo estar conjugado en primera persona del singular, presente de indicativo. Entonces, yo puedo, como en los casos que mencioné antes, colocar el pronombre antes del verbo conjugado. Las estoy comprando. ¿Sí? Esas son las dos opciones que tengo en este caso. Estoy comprándolas detrás del gerundio formando una sola palabra, o las estoy comprando, colocar el pronombre antes del verbo conjugado de la frase. ¿Sí? Y el último caso que vamos a ver, que tenemos para la colocación pronominal, es cuando la frase está conjugada en imperativo pero afirmativo. ¿Sí? Recuerdan que ya habíamos visto que en el imperativo negativo el pronombre de complemento directo va antes del verbo. Aquí no. Aquí en el imperativo afirmativo el pronombre va después del verbo, formando una única palabra. Aquí, cierra el armario, va a quedar ciérralo. ¿Sí? En español, en los tiempos compuestos, por ejemplo, yo aquí tengo una frase en pretérito perfecto compuesto. He visto a Juan. ¿Sí? Aquí, a Juan es el complemento directo del verbo. ¿Sí? Siempre que el complemento directo del verbo sea una persona, va a estar precedido por la preposición a. Entonces, he visto a Juan. ¿Qué viste? Es la pregunta aquí. A Juan. Yo puedo sustituir a Juan, que es un sujeto masculino singular, por el pronombre de complemento directo lo. Entonces, lo he visto. Cuando yo tengo un tiempo compuesto así, con auxiliar y el participio, yo voy a colocar el pronombre de complemento directo antes del auxiliar. El auxiliar y el participio nunca se separan, ¿sí? No puedo colocar el pronombre aquí en el medio, como acontece con algunos tiempos compuestos del portugués, ¿sí? Para terminar el tema de hoy, quiero mostrarte un texto ejemplificador, ¿sí? Y dice así, el texto dice así: ayer fui al súper, hice una lista de compras y la puse en mi cartera. Cuando llegué al súper, la había perdido y compré solo frutas. Las cargué en el auto y fui a la peluquería a cortarme el pelo. Lo tenía muy largo. Después me compré unos pantalones que cuando llegué a casa me los probé y tuve que cambiarlos. Este es solo un texto simple que ejemplifica lo que hemos visto en esta clase, ¿sí? Yo comienzo hablando de que hice una lista de compras, complemento directo, y para no repetir de nuevo lista de compras, escribí y la puse en mi cartera. Cuando llegué al súper, la había perdido. ¿Qué es lo que había perdido? La lista de compras, ¿sí? Y compré solo frutas. Compré frutas y las cargué en el auto. ¿Qué es lo que cargué en el auto? Las frutas. Y fui a la peluquería a cortarme el pelo. Aquí informé que fui a la peluquería a cortarme el pelo, porque lo tenía muy largo, ¿sí? Ese lo se refiere al pelo. Después me compré unos pantalones. Aquí informé a mi oyente que compré unos pantalones.
que cuando llegué a casa me los probé, ¿sí? Aquí me refiero a los pantalones y tuve que cambiarlos a los pantalones, ¿ok? Entonces fíjense que además de que yo usé todos los pronombres de complemento directo, lo, la, los y las, en el texto también hubo varias situaciones. Cuando el verbo está conjugado, la puse, la había perdido, las cargué, lo tenía. Bueno, yo espero que les haya gustado la clase. Por supuesto, el tema de pronombres no es un tema fácil, precisas de revisar los contenidos aprendidos y si te ha quedado alguna duda, puedes enviarme tu pregunta. Un abrazo y hasta la próxima clase en video.